En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tere, buenos días, bendita sea María por siempre. Por siempre sea bendita. Por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos a día ya jueves, empezamos el día con el Evangelio del Señor. Pero antes de ir ahí, ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría, derrama en mi intelecto tu luz. Disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Y concede una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje. Lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que se nos ha encomendado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos, y es un solo Dios. Amén, amén, amén. Padre Dios Todopoderoso Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella que por su divina intercesión por cada like suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, para comprender primeramente nosotros lo que nos quiere enseñar el día de hoy y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil para que la semilla que vas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en tu Inmaculado Corazón los ojos, oídos, lengua y corazón. Y una sola palabra todo el ser de todas aquellas personas que están viendo este programa. Cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, cosa propia tuya. Amén, amén, amén. Evangelio del día hoy jueves, habla Señor, que tu siervo escucha. Primera de Juan, capítulo 3. Hijos míos, que nadie los engañe. Quien obra la justicia es justo, como Él es justo. Quien comete el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no comete pecado, porque su germen permanece en él y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 98. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Canten al Señor su cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Retumben el mar y cuanto contiene la tierra, y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes. Los confines de la tierra han proclamado la victoria de nuestro Dios. Al Señor que llega para regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Evangelio San Juan, capítulo 1. En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dice: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta: ¿qué buscan? Ellos le contestan: Rabí, ¿qué significa maestro? ¿Dónde vives? Él les dijo: vengan y lo verán. Entonces fueron, vieron donde vivía y se quedaron con él. Aquel día serían las 4 de la tarde. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice, nuevamente seguimos con el Salmo, ya creo que hoy va a ser el último día que hablamos de este Salmo, creo yo. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Y ayer hablábamos, no sé si te acuerdas de qué hablábamos ayer. ¿No acuerdas nada? Sí, de lo que Dios viene a hacer para nosotros. Que el plan de Dios era que nosotros lleguemos a ser santos, como Él es. Para poder, venimos a este mundo con un propósito, la santidad. Y vimos los 3 pasos que nos enseñaba ayer Juan. Primeramente, la confesión de los pecados, el bautismo y la Eucaristía. 3 sacramentos que la Iglesia Católica nos ofrece, o que Cristo, porque Cristo es la Iglesia, nos ofrece ¿para qué? Para permanecer en gracia. Pero ahora va a ser diferente, el mismo Salmo, pero diferente. ¿Por qué el mismo Salmo? Porque nos habla de la victoria de Dios, de cómo Dios triunfa. ¿Y cómo triunfa Dios? Pues con su bendito cuerpo, con su bendito, vimos lo que era el brazo días anteriores, que para el pueblo judío representaba pues el Cordero, ¿no?
que quita los pecados, y para nosotros es el Cordero que quita los pecados del mundo. So, Jesús triunfa por medio de su bendito cuerpo y su bendita sangre. Pero nos hace hoy una advertencia. ¿Cuál es la advertencia que Dios nos hace? ¿Y por qué tú crees? En la primera carta, habla Señor, que tu siervo escucha. Hijos míos, que nadie los engañe. Quien obra la justicia es justo con él es justo. Quien comete el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hijitos, dice, hijitos, que no los engañe. Perdón, ¿por qué Dios nos enseña que no nos engañe? Quiere decir que alguien va a tratar de engañarnos. Para cambiarnos, para quitarnos de su amor de Dios. Sí, aquí quiero que nos enfoquemos que hay dos espíritus. Por un lado Dios y por otro lado el enemigo de nuestras almas. Y los dos quieren el alma. Dios la reclama porque es de Él. Y el otro la reclama porque la quiere arrebatar a Dios. Entonces, ayer Dios nos enseñó lo que teníamos que hacer para permanecer bajo la gracia de Dios. Esto va a depender de lo que tú quieras en la vida. Los dos nos ofrecen una eternidad. Ayer hablábamos que esta vida es temporal. Tarde o temprano te vas a morir. Te decía, podías lograr riquezas y ¿de qué te sirve si te vas a morir? ¿Para qué nos enfocamos en hacer una mansión aquí? Y cuando lleguemos a la presencia de Dios no tenemos absolutamente nada. Tenemos que entender que hay dos eternidades. Bueno, hay una eternidad, pero hay dos lugares donde puedes vivir. Una te la ofrece Dios, en la paz, el gozo y la felicidad por toda la eternidad. Y el otro te lo ofrece el diablo, tormento por toda la eternidad. En la vida actual, el diablo te ofrece riquezas, placeres, gozos, fiesta, felicidad de este mundo. Y la iglesia, y todo esto para el ser humano es lo mejor. Oye, tener 2, 3 mujeres, tener sexo a cualquier hora, sin que nadie me diga nada, poder tener dinero para poder viajar a donde yo quiera, poder hacer lo que yo quiera. O sea, eso es lo que el mundo me ofrece. Esa felicidad en este mundo. Pero lo que no te dice es que se va a acabar. Se acabó tu felicidad, se acabó tu vida. Y ahora, ¿a dónde vas? A pasar la eternidad con Él. Entonces la eternidad, ¿qué va a ser? Puro tormento, dolor, sufrimiento. Por el otro lado, Dios. Venir a la misa, comer tu cuerpo, la sangre, permanecer en santidad, decirle no a la fornicación, al adulterio, a las desveladas, a las pachangas. A lo mejor te vas a enfermar, vas a sufrir cáncer, enfermedad, vas a sufrir que la gente no te hable porque sigues a Dios, que tu familia se aleje de ti, que tus propios hijos se alejen de ti, que a lo mejor tu marido se aleje de ti, por amor a Dios. Sufrimiento, dolor. Esto no quiere la gente. Pero cuando termina la vida, ese sufrimiento se va a convertir en gozo. La diferencia que este sufrimiento es temporal, pero el gozo va a ser permanente. Por eso dice Dios, que no te engañen. Yo he venido aquí a combatir el pecado. Mira, ahí donde te quedaste, dile, adelante, habla Señor, que tu siervo escucha. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no comete pecado. Él viene y se manifiesta en carne y sangre. ¿Para qué? Para tumbar el pecado. Si tú ya empezaste un camino con Dios, pues ya no te salgas de ahí. No se puede decir, yo estoy en camino de Dios y llevo una vida conforme al mundo. No, no es así. Si tú vas a seguir a Dios, sigue a Dios por completo. ¿Para qué? Pues para que Dios se pueda manifestar. Mira lo que dice más adelante. Al Señor,
siervo escucha. Porque su germen permanece en él y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Palabra de Dios, los hijos, ¿cómo sabemos que somos hijos de Dios? Por el germen que Dios... ¿Cuál es el germen? Pues lo que nos da todos los días de comer. Por eso ahí en el Evangelio, mira lo que dice, habla Señor. Que tu siervo escucha. En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice: este es el Cordero de Dios. Ese es el germen. Cuando comes en la Eucaristía el Cordero de Dios, Él permanece dentro de ti. Y estando una parte de Cristo dentro de ti, el diablo no puede contigo. Tiene miedo. ¿Te va a tentar? Claro que sí. Por eso la advertencia. Tengan cuidado. Dice, ¿cómo decía? Que no los engañen. Que no les engañen. Porque así como Dios usó a Juan para enseñar su doctrina, y Juan enseñó a sus discípulos para hablarles de la doctrina de Cristo, pues así el diablo también usa a sus discípulos para sacarnos de Cristo. Por ejemplo, acá Juan está mostrándole a los discípulos el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. El diablo enseña por medio de sus discípulos a que eso es un símbolo que no tiene validez. ¿Por qué? Porque no quiere que el germen de Dios esté dentro de ti. Y por eso tenemos que estar prevenidos. Dentro de nuestro círculo hay gente que nos va a querer sacar de la presencia de Dios. ¿Para qué vas a misa? Vámonos a un baile, vámonos a una fiesta. Nos quieren sacar de Dios. Pero por el otro lado, Dios también tiene discípulos que nos van a señalar el verdadero camino. Juan miró y dijo: he ahí el Cordero de Dios. Y los discípulos que hicieron, se fueron directamente con Jesús. ¿Juan se enojó? No, porque el trabajo de cualquier persona que enseña la palabra de Dios es que crezca. Y si tú te das cuenta, Jesús es el Cordero de Dios. Y Jesús es la iglesia, el sacerdote, la palabra. Jesús lo es todo. Cuando los discípulos van, le hacen una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que le hicieron? ¿Dónde vives? ¿En dónde vives? ¿Tú sabes dónde vive Cristo? En mi corazón y en su iglesia. En tu iglesia y en tu corazón. En la iglesia, ¿por qué? Porque la instituyó, ¿para qué? ¿Para qué? Pues para que nos pueda limpiar de todo pecado, de toda maldad. Dijo que Él vino y se encarnó para limpiarnos del pecado. Y en el corazón, ¿por qué? Cada vez que lo como, Él entra en mi corazón. Él está en mi corazón. Está en mi alma se fortalece y el diablo se debilita y se debilita. Por eso Jesús les dijo: ¿quieres ver dónde vivo? Sígueme. Y lo llevó a dónde? A lo que dice, a donde Él convivía con la gente que estaba ciega, que estaba cautiva, que estaba presa. Y no solo habla físico, sino del corazón. ¿Cuánta gente en la calle que creen que son felices porque se emborrachan, pero en realidad el corazón está completamente triste? Tú lo has experimentado, yo lo he experimentado. La tristeza y el dolor. Pero hay que ir como los discípulos, oír a aquel que nos hable de Dios, hacerle caso cuando nos invita y preguntarle a Jesús: ¿en dónde vives? Porque yo quiero vivir. Y tomar una decisión. ¿Qué decisión tomaron ellos? Seguirlo. Pues nosotros tenemos que tomar la misma decisión. Yo tomé esa decisión hace como 30 años, porque yo también andaba en el alcohol, en la fiesta, en el gozo, porque yo pensaba que era normal. Pero después me cansé de no hallar felicidad. Y cuando me hablaron de Dios, de Jesús,
chequé dónde vivía, fui y me enamoré de él. Y ya son 25, 26 años predicando la palabra de Dios. O sea, tomé la decisión. Y lo que el diablo me ofrecía lo dejé a un lado. Y lo que me ofreció Dios, vivo con una esperanza. Que el día de mañana se acabe mi vida y vaya y recupere y cobre mi recompensa, que va a ser esa casa al lado de Dios. Amén. Amén. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y el Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre. Y el manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y lo que hemos aprendido el día de hoy revergüenza en sus corazones. Nuevamente, Jesús, tengan cuidado. Porque si ya empezaron a caminar con Dios, el diablo no se va a dejar. Va a querer sacarlos. Pero el diablo no se va a aparecer así tal y como Él es. Se le va a aparecer como una mujer bonita, si usted es hombre, como un hombre guapo, si usted es mujer, como de cualquier manera, de manera que lo quiere sacar, o lo quiere sacar de la presencia de Dios. Pues hagamos lo que los discípulos hicieron. Mira lo que los discípulos mencionan en la Escritura. Eran como las 4 de la tarde. Juan escribió la hora en que conoció a Jesús. Y muchos de nosotros ni nos acordamos cuándo fue el día que Jesús entró a nuestras vidas. El bautismo mío fue el día 14 de abril de 1976, aproximadamente como a las 12:30 de la tarde, en la ciudad de Mazapil, Zacatecas, en la iglesia de San Gregorio Magno. Ese es el día, esa es la hora en que yo nací. Nací al cristianismo por obra y gracia de Dios y agradeciendo a mis padres que se tomaron el privilegio de presentarme y ofrecerme a Dios. ¿Cuál fue la hora, cuál fue el día en que tú conociste a Dios? Porque ese es el día más importante de tu vida, esa es tu verdadera fecha de nacimiento. Acordarse de Dios, ir a Dios. ¿Para qué? Para que el día de mañana todos juntos gritemos a una sola voz: los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Que así sea. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.